Bienvenidos, esto es Camino Electoral. Nuestra conversación de hoy con el politólogo y profesor universitario Benigno Alarcón, con quien hablamos del tiempo. ¿A quién le conviene la elección presidencial en lo inmediato y a quién a largo plazo? También sobre organización. ¿Cómo afronta el Partido Socialista Unido de Venezuela y María Corina Machado y los factores que la apoyan esta campaña electoral que recién inicia? Escuchemos. Profesor, bienvenido a BPI TV. Gracias. Esto es Camino Electoral y bueno, queríamos conocer su opinión con respecto a los acontecimientos políticos actuales. Todavía no hay fecha de elecciones y hay esa gran incertidumbre, ¿no? Porque se habla desde mayo hasta el mismo primer fin de semana de diciembre. Uh-huh. ¿Qué genera eso en la población con respecto a la seguridad que le puede dar a las personas de esperar un evento electoral, digamos, con todas las de la ley, ¿no? Bueno, a ver, una de las cosas que caracteriza a una elección democrática es que normalmente hay certidumbre sobre las reglas de juego y por supuesto incertidumbre sobre los resultados. Si una elección democrática verdaderamente respeta las reglas, pues nunca va a haber certeza de quién la va a ganar, hay que contarse con los votos, pero hay una enorme certidumbre sobre cuándo es, cómo va a ser, cómo van a ser las reglas de juego, quién se puede inscribir, quién no, y todo lo demás que tenga que ver con esa elección. Al contrario, cuando nosotros estamos en elecciones bajo regímenes autocráticos, como el caso de Venezuela, lamentablemente, lo que nosotros vemos es exactamente lo opuesto. Vemos que un gobierno busca tener certidumbre en los resultados, o sea, de que él va a poder ganar esa elección, pero hay una enorme incertidumbre sobre cuáles van a ser las reglas de juego. Entonces, al día de hoy, eso se llama principio de Bruns, por cierto, ¿no? Y nosotros lo que estamos viendo al día de hoy es que estamos ante una elección donde las reglas no están claras, donde la fecha no está clara, donde quienes van a poder competir en la elección no está claro, sobre cuáles partidos van a poder escribir candidatos no está claro. Lo único que está claro en principio es que vamos a tener una elección y que el gobierno hace su mayor esfuerzo para asegurarse el resultado de esa elección. Eso es lo que tenemos. ¿Qué genera esto? Una enorme angustia, una enorme incertidumbre para todo el mundo. Y un momento donde nadie sabe cuándo arrancar con el trabajo de una campaña electoral, porque no es lo mismo arrancar en una campaña y en todos los arreglos para una elección que va a producirse, por ejemplo, en abril, como son algunas de las propuestas que aparecían en el acuerdo que se iba a firmar según la Asamblea Nacional en las próximas horas. Y por el otro lado tenemos una enorme confusión, por decirlo así, en relación a si la fecha va a ser en el primer semestre o en el segundo y a qué altura del primero o segundo semestre. Ahora, tomando en cuenta que tampoco hay un cronograma donde no han podido revisar los equipos en el CNE, todo el sistema tecnológico que va a utilizar el CNE, también hay algo importante dentro de ese cronograma y es que todavía no hay certeza de la observación internacional y creo que para estas elecciones van a ser muy importantes, ¿no? Sin lugar a dudas, y además la observación internacional necesita tener certidumbre también. ¿Por qué? Porque desplegar un equipo de observación internacional lleva varios meses. En primer lugar, no solamente se trata de observar lo que pasa el día de la elección, sino se trata de observar cómo se desarrollan todos los procesos previos a la elección. Y justamente ahí es donde una misión de observación internacional no puede tomar decisiones porque ni tan siquiera sabe cuándo va a ser la elección. Cuando vemos, porque pareciera que de alguna manera, sin cronograma, sin fecha, ya andan en campaña los factores tanto de gobierno o los que hacen gobierno y la oposición. María Corina Machado, quien fue la que salió abanderada el 22 de octubre del año pasado, anda en campaña por el país. Y hay algunos factores del gobierno, quizás no Nicolás Maduro propiamente, pero sí hay algunos factores que andan en campaña electoral. Vamos a tener
de aquí en adelante una campaña totalmente desigual, los pocos recursos que pueda tener el Estado, los pocos o muchos, no lo sabemos, que pueda tener el Estado, los van a seguir utilizando y no hay manera de frenar eso. Y del otro lado, ¿cómo analiza usted la campaña que pueda desarrollar la oposición? Bueno, la realidad es que yo creo que sí, yo creo que independientemente de que no tenemos fecha de elección, digamos que todos sabemos que va a haber una elección y todos están haciendo el mayor esfuerzo posible para sumar voluntades. Esta jamás va a ser una campaña equitativa, nunca. Y no lo va a hacer sencillamente porque el gobierno necesita hacer todo lo posible para tratar, por un lado, de que los opositores se abstengan, de que los opositores se dividan y de que, por el otro lado, el gobierno tratar de asegurarse que, siendo una minoría, se convierta en una mayoría relativa gracias a la abstención y a la división de los opositores. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Bueno, vamos a tener inequidad en las reglas de juego, vamos a tener inequidad en los recursos, porque por muy pocos recursos que tenga el Estado, por las razones que sea, sanciones o cualquier otra razón, siempre va a tener mucho más recursos que la oposición. Vamos a tener más presencia en los medios del gobierno, mucha menos de la oposición. Nadie va a castigar a un medio de comunicación porque el señor Nicolás Maduro salga, pero sí van a castigar a un medio de comunicación porque salga la señora María Corina Machado. Y vamos a tener un intento, que ya lo estamos viendo, de dividir a la oposición, por ejemplo, cuando se está hablando del financiamiento a las campañas, que es algo que se eliminó en la última ley orgánica de procesos electorales, el financiamiento del Estado a las campañas, y donde ahora vemos que se anuncia el financiamiento del Estado a las campañas, justamente para tratar de poner dinero donde se pueda dividir a los votantes de alguna manera. Entonces, eso es lo que vamos a tener, eso es inevitable y no creo que haya manera de pararlo. Con esas reglas, de alguna manera, va a tener que confrontarse al gobierno en una elección como esta. Ahora, la sociedad venezolana, después de 25 años y los mismos partidos políticos, vuelven a caer en esas divisiones, tienen esa tentación de caer en esas divisiones. Bueno, lo que pasa es que no toda oposición es oposición verdaderamente. O sea, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que yo creo que la oposición, digámoslo así, que es mayoritaria, que ha tenido la mayoría del voto, que la hemos visto, digamos, enfrentada al gobierno año tras año, que primero tomó la forma de la MUD, de la Mesa de la Unidad Democrática, ahora de la Plataforma Unitaria. Sin lugar a dudas, yo creo que mal que bien estamos ante partidos de oposición allí. Podemos tener críticas, observaciones, cosas que no nos gustan, pero estamos ante partidos de oposición. Pero después vemos emerger una cantidad de actores y de partidos donde ninguno tiene muy claro a qué juegan, ¿no? Y sobre todo resulta más claro cuando ayer, por ejemplo, se filtró un borrador del documento que se iba a firmar este martes 27, y donde nosotros estamos viendo que en ese documento tenemos actores de oposición, entre comillas, que proponen hacer las elecciones en abril. Creo que alguno incluso la proponía en marzo, pero por lo menos en abril, y ya estamos en marzo para el caso, en el mes de abril. Y por el otro lado, veíamos algunos, por ejemplo, proponiendo fechas en agosto, donde se sabe que todo el país está de vacaciones, que los muchachos no tienen clase, que la gente que vive en Caracas se va o fuera del país o a otro lado del país, y vemos gente proponiendo fechas totalmente absurdas y haciéndose llamar oposición. Entonces, al final del día, queda, pero más que claro, que tenemos algunos actores que llevan la etiqueta de oposición, pero no son opositores al final del día. Entonces, las divisiones se van a generar o se van a intentar generar tratando de convencer a la gente de que unos actores que no son oposición lo son para tratar de dividir el voto. Pero verdaderamente yo creo que el voto inevitablemente se va a polarizar entre la persona que eligió la gente el pasado 22 de octubre y el gobierno. Y por eso es que el gobierno no quiere habilitar esa opción. No quiere habilitar a María Corina Machado porque obviamente sabe que el voto opositor se va a concentrar en María Corina Machado. Esa es la realidad. El tiempo. ¿A quién le conviene el tiempo precisamente? A Nicolás Maduro le conviene hacer esa elección lo antes posible, a María Corina le conviene ese antes posible, o a María Corina le conviene llegar a diciembre. A ver, esa es una buena pregunta y es una buena pregunta que no tiene una respuesta única. En Venezuela, por tradición, hemos celebrado las elecciones normalmente, hasta hace pocos años que se empezó a romper la regla, el primer domingo del mes de diciembre. Normalmente esa era la fecha en la que se celebraba.
De hace algunos años atrás, de algunos años para acá, se ha ido modificando esa fecha por conveniencia del gobierno, nunca por conveniencia de la oposición. Cuando Chávez cayó enfermo, la elección se hizo en octubre porque había dudas de qué iba a pasar con Chávez en los meses siguientes. Y de hecho, Chávez murió en los meses siguientes. Cuando tuvimos la elección de Maduro, se hizo en el mes de mayo por razones que todos desconocemos, pero obviamente al gobierno le convenía hacerla en el mes de mayo. Entonces creo que la fecha se ha ido cambiando por esa razón y no por conveniencia para la oposición. Creo que en esta ocasión no es distinto. Creo que la fecha va a depender de la conveniencia del gobierno. Si el gobierno tuviera la expectativa de que va a cumplir con todo lo que se estableció en el acuerdo de Barbados y por lo tanto se iban a relajar las sanciones y se iban a mantener las licencias actuales e inclusive se iban a flexibilizar mucho más, como entendemos que es el caso, al gobierno le convendría hacer la elección lo más tarde posible. ¿Por qué? Bueno, para que ese dinero fresco que entra al país de alguna manera llegue aguas abajo a la mayoría de la población y la población pudiera decir, bueno, las cosas están mejorando, estamos mucho mejor ahora. Pero la realidad del asunto es que como el gobierno no está dispuesto a cumplir con lo establecido en el acuerdo de Barbados y no está dispuesto a habilitar a María Corina Machado, el cálculo del gobierno es que no va a haber mayor flexibilización, sino que va a haber inclusive la suspensión de las licencias actuales. Con lo cual el gobierno lo que pretende en este momento es que antes de que se le agote el dinero, tratar de hacer la elección y tratar de hacerla lo más temprano posible para quitarle tiempo a la oposición para organizarse y para tratar de aprovechar al máximo los recursos que hasta hoy tiene, porque seguramente no va a tener más. Y al final del día lo que va a tratar es de adelantar la elección si no está dispuesto a ceder en las condiciones o en las reglas de juego que en principio se habían acordado y se habían dejado plasmadas en el acuerdo de Barbados. ¿Qué debe hacer la oposición? Porque el tiempo se lo pueden, bueno, adelantar y no sabemos cuánto adelante va a ser ese tiempo. ¿Qué debe hacer la oposición para ir engranando eso que llaman organización a la hora de un evento como este? Sí, mire, yo creo que la oposición en principio debe hacer lo que está haciendo. Creo que no le queda otra opción. Y es actuar como si la elección fuera a ser muy temprano. ¿Por qué? Porque, bueno, si en el peor de los casos es muy temprano, pues la oposición estará por lo menos medianamente lista para competir en esa elección. Y si es tarde, pues le sobrará el tiempo, le quedará tiempo adicional para poder prepararse mucho mejor. Pero yo creo que entre los escenarios actuales, la oposición debe estimar que vamos a una elección temprana. Y vamos a una elección temprana porque el gobierno no está dispuesto a ceder. Y al no estar dispuesto a ceder, va a tratar de adelantar la fecha de la elección. Cosa que hubiera sido lo contrario si el gobierno hubiera estado dispuesto a ceder. Pero hasta ahora todo pareciera indicar que no está dispuesto a hacerlo. Fíjese, hay unos personajes políticos que no los vemos, o por lo menos sus caras no son tan visibles en este momento donde arranca, ¿no? La campaña electoral. Por ejemplo, Enrique Capriles. Lo vemos muy apartado, lo vemos tuiteando sueldos, que hace falta el aumento del sueldo, pero no lo vemos, por ejemplo, digamos de manera frontal apoyando la candidatura de María Corina Machado. Vemos a otros factores, Andrés Velázquez, el mismo Andrés Caleca, que se han ido sumando y andan haciendo como un trabajo, viajando a regiones y todo esto. ¿Qué pasa allí con esos divorcios? Y nombro a Enrique Capriles para quizás puedan haber otros más. Claro. Bueno, yo creo que lo que pasa es que hay algunos actores políticos que no han renunciado a la posibilidad de ser candidatos, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, quien mencionas, Enrique Capriles, está inhabilitado igual que María Corina Machado. O sea, él no está en mejor posición que María Corina Machado para ser candidato. Pero la realidad es que algunos no renuncian. Yo, un político, normalmente nunca renuncia a ser político. Pero yo creo que en este momento, un político con visión de estadista, con visión de futuro, no con la visión de hoy, de lo que me conviene hoy, tiene de alguna manera que mirar lo que conviene al país. Y al final del día yo creo que lo que conviene al país en este momento es centrarnos todos en la lucha para que se respete la decisión de la mayoría de la gente en la primaria del 22 de octubre pasado. Yo creo que en eso hay que centrarse. Yo creo que en vez de abrir este debate absurdo de cómo hacemos para sustituir a quien ganó el 22 de octubre, yo creo que la mayoría de esta gente que ni tan siquiera participó en la elección del 22 de octubre,
lo que debería estar un poco es centrada en decir cómo hacemos que el gobierno respete la decisión de la mayoría de la gente que votó el 22 de octubre. Y no vengamos ahora con el cuento de que los que votaron en el 22 de octubre es una porción del país. Votaron los que quisieron votar, como sucede en toda elección. Y la mayoría de esa gente que quiso participar y que no tuvo ninguna limitación para poder participar, lo hizo y expresó su voluntad. Entonces yo creo que lo que es importante es eso, porque además hay un factor adicional que hay que tomar en cuenta. El gobierno no inhabilita a María Corina Machado por ser María Corina Machado. El gobierno inhabilita a María Corina Machado porque María Corina Machado puede ganarle la elección al gobierno. Igual que el gobierno inhabilitaría a cualquier otro actor que pueda ganarle la elección al gobierno. Y el tema de las inhabilitaciones no es un capítulo cerrado. O sea, en este momento, si nosotros colocáramos a otra persona en el lugar de María Corina Machado y esa persona levantara en las encuestas y se convirtiera en un peligro para el gobierno, buscarían alguna razón para inhabilitarlo. Y hay que recordar que ni tan siquiera hace falta haber tenido un cargo público para ser inhabilitado. Nosotros vimos inhabilitar a Superlano y después a la esposa de Superlano. Entonces no necesariamente hay que haber tenido un cargo público para ser inhabilitado. Se pueden inventar otras muchas razones. Algo que tuiteé, algo que escribí, algo que dije o algo que dejé de hacer. Entonces hay que... podemos llegar hasta el día de la Claro. elección. Entonces lo que hay que tener muy claro es que si no defendemos lo que nosotros elegimos, no esperemos que el costo para el gobierno de inhabilitar a los que vienen después va a ser más alto que este. El costo más alto para el gobierno de inhabilitar a alguien lo tiene hoy con María Corina Machado porque sacó más de 2,5 millones de votos y tuvo el respaldo de la mayoría de la gente. Entonces, al final del día, lo que importa es que si ponemos a otro que no tuvo votos en la primaria o que tuvo muchos menos votos en la primaria, para el gobierno es mucho más económico, es casi gratis inhabilitar a esa otra persona. Entonces creo que ahí no podemos caer en engaño. ¿Cuál debería ser el, el discurso de María Corina Machado de aquí en adelante? Porque hasta el final pudiera ser que ya sucedió. Bueno, su inhabilitación. ¿Cuál sí, debería ser su discurso? Sí, bueno, a ver, yo creo que María Corina Machado, como lo demuestra el resultado del 22 de octubre, ojo, y hay que estar claro en algo, esto lo digo porque María Corina Machado fue la elegida el 22 de octubre, ¿ok? O sea, si fuera elegido otro, estaría diciendo ese otro nombre, pero estoy diciendo el de María Corina Machado porque ella fue la elegida el 22 de octubre. Yo creo que el resultado del 22 de octubre lo que nos deja ver es que su discurso es el adecuado y ha hecho resonancia con la mayoría de la gente, y el discurso que han manejado otros actores ha sido inapropiado. Si nosotros hiciéramos una encuesta hoy, no la hemos hecho, pero si la hiciéramos, seguramente el resultado no sería muy distinto al resultado que tuvimos en la encuesta que cerramos el 10 de octubre antes de la elección primaria. Veríamos una María Corina Machado más consolidada, con mayor apoyo, y un resto de candidatos que prácticamente son inexistentes. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, porque el hecho de haber ganado la primaria termina apuntalando mucho más su liderazgo. ¿Okay? Yo creo que lo que hay que cuidar en este momento y lo que María Corina Machado debe cuidar en este momento es su liderazgo, que va mucho más allá de la candidatura. Con esto no quiero decir que María Corina Machado debe renunciar a la candidatura, sino que lo que debe cuidar es su liderazgo, porque al final del día todo el país la está viendo a ella para que ella le diga al país qué es lo que vamos a hacer ahora. Y eso es lo que tiene que cuidar de manera especial, su liderazgo. ¿Por qué? Porque si el día de mañana María Corina Machado decide que de todas maneras hay que votar, la gente saldrá a votar. Y si María Corina Machado decide que alguien la debe representar, la gente va a mirar a ese alguien que la debe representar. O si María Corina Machado decide cualquier otra cosa, la gente en principio hoy va a hacer lo que María Corina Machado pida, porque hay un liderazgo que está consolidado allí y que ella tiene que cuidar de manera especial. Entonces yo creo que el discurso en este momento, independientemente del eslogan hasta el final, es que es un discurso que tiene que ir muy bien alineado con sus acciones presentes y futuras para poder de alguna manera cuidar ese liderazgo que ha construido con mucho trabajo. Al final del día de la elección, ¿quién tiene la última palabra? ¿La Fuerza Armada Nacional? Bueno, no, yo creo que la última palabra la podría tener el gobierno si el gobierno decide negociar. El problema al final del día es que si el gobierno no decide negociar, puede pasar cualquier cosa. O sea, la democracia
¿para qué se inventó al final del día? La democracia se inventó como un método de resolución de conflictos. O sea, la democracia al final permite que si tú y yo no pensamos igual, podamos ir a una elección y tú puedas expresar a través de tu voto lo que tú piensas y a quién apoyas y quién representa mejor a quien tú piensas, y yo pueda hacer lo propio. Y entonces la mayoría del país decide quién dirige los destinos de ese país por el proyecto que ha planteado, por la forma en que piensa esa persona y por la resonancia que lo que él dice hace con nosotros o con la mayoría de la gente. Entonces, si nosotros quitamos el mecanismo electoral democrático que todo el mundo reconoce como válido, como legítimo, que nadie niega el resultado, aunque el resultado no le guste, porque considera que el resultado expresa la voluntad de la mayoría, si quitamos eso de allí, cualquier cosa puede pasar. Absolutamente cualquier cosa puede pasar. Y cuando digo cualquier cosa, tú has expresado una. Puede pasar algo en el sector militar. Pasó en 1958, después de que Pérez Jiménez se expresó sobre el resultado de aquel referéndum, pocas semanas antes de que ello ocurriera. Puede suceder lo que ha pasado en otros países cuando se trata de desconocer los resultados en un momento determinado, no solamente porque el sector militar reaccione, sino porque reacciona la población. Entonces yo creo que el gobierno nacional hoy tiene la posibilidad de negociar ese desenlace y de negociarlo como lo han hecho muchos otros países que han podido después continuar con una vida política hacia adelante. Pero si esas puertas las cerramos, cualquier cosa puede pasar, y ese cualquier cosa puede pasar implica que el gobierno ya no va a poder negociar a partir de ese momento. Entonces yo lo que espero es que la calma y la madurez política reine de lado y lado, empezando por el gobierno nacional, que no ha demostrado tenerla, y que de alguna manera el gobierno nacional diga: tenemos que sentarnos a negociar porque hay un 85% del país que reclama un cambio, porque hay un país que reclama unas elecciones libres y democráticas, porque hay una comunidad internacional que, independientemente de que las sanciones den o no den resultado, no va a dejar de aplicarlas como no las aplica a Rusia, ni las deja de aplicar a Corea del Norte si nos salimos del camino democrático. Las va a seguir aplicando, tenemos que estar conscientes de eso. Y quien tiene la llave para sacar del medio todas las miserias del país y para que las sanciones sean historia del pasado y para que volvamos a elecciones democráticas es el gobierno de Maduro. Eso lo tenemos que tener muy claro. Ellos al final del día tienen la llave para que esto termine sin traumas, inclusive para que ellos mismos puedan tener una solución sin traumas. Pero si no lo hacen, pues al final del día cualquier cosa puede pasar. ¿Y usted ve la posibilidad de que después de una negociación de ese nivel podamos ver funcionarios o miembros tanto del gobierno como del partido oficial hoy, todavía en medio de un gobierno de transición con María Corina o con otro a la cabeza de ese gobierno de transición? Mira, yo creo que sí puede pasar. No te puedo garantizar que sea lo que vaya a pasar, pero por ejemplo hay que recordar cómo en el caso de Sudáfrica, por ejemplo, de Klerk, que era el presidente del país, permitió una elección libre y democrática que ganó Mandela, y de Klerk fue el vicepresidente del país, siendo miembro de una minoría blanca que no solamente mantuvo durante muchos años esa minoría blanca las políticas del apartheid, sino que mataron una buena parte de la población y terminaron de alguna manera cogobernando, terminaron de alguna manera coexistiendo. Hay que recordar que de cara al año 2025 nosotros tenemos unas elecciones muy amplias, donde se va a elegir Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes y poder legislativo a nivel municipal y a nivel regional. Y ahí hay una oportunidad para mantener ciertos espacios si se los ganan, pero se los tienen que ganar. O sea, eso es fundamental. Y creo que hay que llegar a acuerdos que permitan eso. Yo creo que hay actores que tienen potabilidad. Yo creo que la justicia transicional que se ha aplicado en muchos países permite de alguna manera aplicar una justicia que no bloquee la posibilidad de una transición, sino que la facilite. Y creo que de alguna manera hay que pensar en esos recursos. Pero si nosotros los únicos recursos en los que pensamos es mantenernos en el poder por las buenas o por las malas, bueno, pues lo que va a terminar pasando es que el gobierno está obligado a tener el control del poder y de la fuerza y de la represión por las buenas o por las malas.
porque el día que de alguna manera no lo tenga o se relaje o haya un sector que no está dispuesto a seguirlo hasta el final, pues cualquier cosa puede pasar. ¿Y usted cree que María Corina es una persona que puede, digamos, otorgarle alguna de esas garantías que pudieran ir allí implícitas y explícitas en esos acuerdos? Mira, yo creo que la prioridad de María Corina Machado hoy debe ser la transición. Yo no puedo, digamos, responder por cómo piensa ella, pero ella lo que ha demostrado a través de los años, con un costo político muy alto, porque le ha costado perder una primaria en el año 2012, le ha costado ser aislada y marginada de la oposición durante muchos años. Yo creo que lo que ella ha demostrado es coherencia, firmeza y tener palabra y no desviarla por la conveniencia política o por el discurso que conviene en su momento. Yo creo que esa es una virtud que le tenemos que reconocer, para bien o para mal, pero se la tenemos que reconocer. Su discurso muchas veces la ha aislado, muchas veces la ha marginado del resto del sector político, pero ella se ha mantenido firme. Yo creo que si María Corina Machado da su palabra en un proceso de negociación, creo que la va a respetar aunque no le guste. Creo que lo va a respetar aunque no le guste. Es la impresión que tengo por lo que hemos visto de su actuar. Entonces, lo que falta básicamente es que el gobierno esté dispuesto a negociar una solución, no para el gobierno, sino para todo el país al final del día. Porque lo que resulta absurdo es que un grupo muy pequeño de personas, por mantener su seguridad personal y por mantener el control sobre algunos bienes o algún patrimonio que habrán construido durante estos años, que pretenda llevarse un país por el medio y hundir a un país. Entonces yo creo que lo que es necesario es que de alguna manera entendamos que estamos entrando en una nueva etapa y que el gobierno no se puede mantener eternamente allí por la fuerza. Puede que lo haga un tiempo más, puede que le haya dado resultado hasta ahora, pero no se puede mantener allí eternamente por la fuerza. Y si no hay una salida negociada, la salida al final del día puede ser mucho más traumática para todo el mundo, incluidos los actores del gobierno. Gracias por atendernos, profesor. Gracias a ti. Para el profesor del Centro de Estudios Políticos de la UCAP, Benigno Alarcón, la última palabra siempre la tendrá la administración Maduro, derivada de una posible negociación, si es que quieren una transición sin traumas para el país. Desde Caracas, Fernando Tineo, esto fue Camino Electoral.